a Luz Aymara Morales, directora general del Centro de Emprendimiento e Innovación. Bienvenida, profe. Gracias, Francisco. Bueno, feliz tarde para todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta tarde del día de hoy. Bueno, hoy estamos muy contentos porque ya estamos cerrando una jornada que, bueno, Karina fue prácticamente la promotora de esa idea y dice, tenemos que calentar motores, tenemos que articularnos, vamos a irnos organizando para cuando venga esa semana global, pues vayamos con todo, como siempre, con mucha energía, a sumar en distintos espacios y actividades para acompañar a nuestros emprendedores. Karina, bueno, te cuento y les cuento un poquito de qué va este espacio, este ciclo de foros temáticos que hemos llamado Juntos con CIEUCAP, y creo que cuando pusimos ese nombre nunca nos imaginamos lo bien que iba a quedar el nombre, porque de verdad que ha sido tal cual así. Ha sido Juntos con CIEUCAP, es una cantidad de gente que se suma, que está dispuesta a apoyarnos y acompañarnos para que esto ocurra cada miércoles. Suena fácil, pero no es cosa tonta que cada miércoles 1 hora nosotros estemos hablando de distintos temas vinculados a la innovación y el emprendimiento. Este espacio, cuando lo concebimos, era sobre todo porque, bueno, estábamos con muchas expectativas con nuestra nueva asignatura. Tenemos una cátedra institucional. Eso significa, para los que no estén en este mundo académico, significa una materia que es transversal y obligatoria. Es decir, la ven todos los estudiantes que están cursando alguna materia de pregrado en la Católica, no solo en Caracas, sino también en Guayana. Y ya voy a dar un saludo especial al profesor Vladimir García, que lo veo allí conectado, es nuestro nuevo coordinador para sede Guayana y ahora pues también se suma a este equipo coordinador de los foros temáticos. Entonces decíamos, Karina, imagínate tener una materia común para todas las escuelas de pregrado, de Caracas, de Guayana, de distintos semestres. Tú te quedas como que, ¿cómo damos innovación y emprendimiento con esa particularidad, ¿no? Y por tanto, el programa es muy ambicioso. Hace un recorrido por muchos temas, de que van desde el perfil emprendedor, aspectos de mercado, de análisis del entorno, temas legales, financieros, pero obviamente de una manera introductoria, porque viene a ser la primera asignatura que los estudiantes van a cursar y luego tendrán otras alternativas, vías electivas principalmente, ¿no? Vías materias electivas. Entonces, decíamos, deberíamos tener un espacio para complementar los contenidos de la materia. Entonces, así nace el foro, pensando en los estudiantes. Oye, van a ver en una semana, en una sesión de 2 horas, un tema, prácticamente. Algunas sesiones son las que tienen varios encuentros, pero por lo general vamos haciendo como un toque muy introductorio por cada uno de estos contenidos. Entonces veíamos que el foro podía venir a ser como un desahogo, ¿no? Para el profesor, también un complemento para el estudiante, en donde íbamos a invitar a pues, personas del ecosistema que pudieran participar y colaborar con alguna ponencia y algún tema. Pues resulta que la idea, de verdad estamos muy contentos con cómo ha fluido todo. De hecho, en vacaciones no paramos, nosotros hemos debido parar porque se supone que el foro va con el semestre, pero trabajamos entonces en vacaciones historias de vida, porque veíamos también que cuando ves el emprendimiento desde un punto de vista muy técnico, podemos perder un poco la esencia de quiénes son los emprendedores. Son gente de carne y hueso, ¿no? Y están en Venezuela y están con este contexto, pues que ya conocido por todos y sin embargo están apostando. ¿Y qué pasó, Karina? No se nos conectó solamente porque es estudiante. Tenemos acá, como hacemos una convocatoria abierta, pues se conecta gente que simplemente le interesa el tema de la innovación y el emprendimiento, que bueno, como sabemos en este tiempo, pues muchísima gente está apostando, ¿no? A poner esos talentos, esas habilidades y esas experiencias que tiene y bueno, y ponerlas al servicio de la sociedad y empezar a generar soluciones ante tantas necesidades que tenemos. Entonces estamos muy contentos porque hemos logrado hacer una comunidad. Muchos de los nombres que uno va viendo ya aquí que se están conectando son personas muy consecuentes. Francisco decía, ¿será que les damos un certificado? Porque son personas que ya se han conectado en varias ocasiones para acompañarnos en cada uno de estos encuentros como tal. Y el tema que tú vas a tratar hoy, y que me encanta que seas tú primero
por como lo dije al principio, fue la que dijo, vamos a montar Junio Emprendedor y siempre está viendo cómo hacemos todos para organizarnos y articularnos y no hacer cosas aisladas. Creo que si sumamos, pues definitivamente que nos vamos a tener mayor impacto. El tema de hoy en particular nos interesa muchísimo porque en la materia, como está a nivel introductorio, como te expliqué, nosotros queremos que las personas, los estudiantes, completen la materia presentando un MVP. Y a veces eso no queda claro. Nos está pasando muchísimo que el muchacho ya viene como a presentar la idea de negocio. Y creemos que es que no está claro cuál es ese pasito previo que hay que dar y por qué es importante darlo, para qué sirve, con qué fin se hace, y decidimos tomarnos una sesión que es la del día de hoy para hablar sobre este tema. Así que Karina, muchísimas gracias por decir que sí, como siempre, por sumar, por activarnos. Si es que nos dormimos, estás allí siempre lista para un sacudón que a veces hace falta. Y bueno, porque Karina además está a cuántas horas de distancia, son las 10 de la noche, en donde ella está ahorita, en Madrid, ¿no, Karina? Así que bueno, gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Y gracias a todos los que se conectan en medio de las dificultades. Así que bueno, seguimos. Bienvenida. Pantalla y micrófono son todos tuyos. Muchas gracias, además qué compromiso con tus palabras, y bueno, somos muchos los que estamos y creemos, confiamos en el emprendimiento como motor de cambio para nuestro país. Les voy a compartir mi pantalla, les pido por favor me vayan validando si la ven. Yo igual tengo acá, vale, buenísimo, tengo acá el chat abierto, y les pido por favor que no me dejen hablando sola. La verdad es que básicamente voy a pasar un poco por algunos conceptos claves y me gustaría que el espacio fuese más de conversación, de dónde tienen sus dudas, porque me encanta el tema de que haya una cátedra transversal de emprendimiento para los estudiantes de la UCAP. Ojalá cuando yo estudié hubiésemos tenido esa cátedra. No soy ucabista casi, soy parte, tengo un corazón en cada una de las universidades de mi país, pero no, el emprendimiento lo tuve que aprender de otras maneras, y la verdad es que fue un antes y un después. Oye, soy directora y fundadora de Experto. Experto es una consultora en transformación digital y emprendimiento. Tengo cerca de 8 años en el área. A lo me escuchan, pero me están comentando que se escucha entrecortado. No sé si hay un tema o ya mejoró. ¿Me validan? Bueno, continúo mientras tanto. Vale, voy a cerrar entonces la cámara, voy a seguir, listo, así aprovechamos, perdón, es que la conectividad en Venezuela. Buenísimo, entonces retomo. Mi nombre es Karina, soy directora de Experto. Experto es una consultora en transformación digital. Yo tengo cerca de 8 años acompañando a emprendedores, empresarios y distintos profesionales a desarrollar su modelo de negocio, al desarrollo en planes estratégicos e implementación de planes en transformación digital e innovación en distintas organizaciones, con el fin sobre todo de utilizar la tecnología como una herramienta de valor y de apalancamiento para escalar, ¿no? En este nuevo mundo digital, hoy más que nunca, tras el impacto que el mundo entero ha vivido a raíz del COVID, y que, bueno, que todavía seguimos sufriendo. Estoy en esto porque considero que el emprendimiento es un motor de cambio para un país. Considero que no solo el impacto del desarrollo de la empresarialidad en lo económico, sino que cuando trabajas con emprendimiento, trabajas con colaboración, trabajas con responsabilidad, trabajas con el valor de ayudar a otros. El foco de un emprendedor es resolver la necesidad o un problema de un grupo de individuos, de otras personas, y creo que eso es parte fundamental de las cosas que tenemos que recuperar en Venezuela y en Latinoamérica también. Voy a comenzar hablando de qué es un MVP
y creo que la mejor manera de decirlo es que un MVP es un pedazo de la pizza. Es ese elemento o producto o sí, representación más pequeña que tú puedes desarrollar o construir de el servicio o la oferta de valor que quieras generar, con el fin de que tú puedas ir validando, ir trabajando junto con el cliente a través de su feedback y de su comportamiento, cuáles son esos aspectos que gustan, que impactan, que generan valor, cuáles son esas hipótesis que se cumplen, también cuáles no. Y el ejemplo del pedazo de la pizza es genial porque a mí, que la verdad me gusta mucho la pizza, se me pasaba por la mente este tema de, bueno, hay veces que yo quiero, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho la pizza pepperoni, pero no, el pepperoni no en todos lados sabe igual, algunos picantes o algunos no. Entonces, ¿qué tal si tú pudieses ir a una pizzería y comprar una slide? Yo sé que eso existe, pero lo que quiero es que pensemos en la metáfora o que relacionemos la metáfora con el tema del producto mínimo viable, ¿no? ¿Qué tal si no nos dedicamos tenemos este sueño de desarrollar una aplicación para, no sé, para conectar un grupo con otro a través del desarrollo de unos servicios? Bueno, ¿y qué tal si comenzamos con un pedazo de la pizza para que la gente pruebe, para que nos diga qué tal la masa, qué tal la receta de la salsa, qué tal el queso, qué tal el pepperoni, qué tal no sé, la piña, si le quieren poner piña o si quieren innovar poniéndole fresas, no sé. Y también validar en el aspecto bueno, si la gente está dispuesta a comprar, a pagar por eso, ¿no? Eso es un aspecto muy importante de los emprendedores. ¿Qué caracteriza a un MVP? Pues básicamente tres elementos fundamentales. El primero es que sea viable, es decir, eh, que sea posible desarrollarlo por el emprendedor sin que esto genere o impacte de alguna forma en la estructura empresarial, bien por el riesgo que merita, bien por el costo que genera, bien por que el beneficio que puedes ver esté muy a largo plazo, o porque básicamente lo que estás haciendo no genera ninguna viabilidad o ningún beneficio, ningún factor de feedback para la organización, ¿no? Lo segundo es que tiene que ser funcional. Muchas personas creen que como es un MVP, entonces es un producto o un servicio que para el cliente no debe de ser funcional, sino que debe solo o ser usado, sino que debe solo recoger alguna información de validación para el emprendedor. Y la verdad es que la única manera de tú poder realmente validar un producto, más allá de recoger alguna data específica que necesite para un desarrollo estratégico en cualquiera de las áreas, es que debe usarse para que tú puedas medir también la experiencia completa del usuario, y sobre todo para que después cuando completes el producto o sigas integrando nuevas funcionalidades dentro de este producto, no dejes en el cliente un mal sabor de boca. Imagínense que yo les presento este pedazo de pizza y se ve increíble, pero ustedes no lo pueden probar. Entonces, y después vuelvo con una oferta, con la pizza completa, pero tú te fuiste con ese disgusto de que, bueno, ajá, pero me estás ahora vendiendo la pizza completa y en el momento que yo estuve dispuesto a probar un pedacito, compré un pedacito, no no me lo aceptaste, no me dejaste pagarlo, no me dejaste probarlo. Y por último, es que tiene que generar resultados. Y los resultados están orientados no solo al emprendedor, en términos de cuáles son esos objetivos que tienes planteados que quieres medir, qué es lo que esperas de este producto, y el MVP está muy desarrollado a los objetivos estratégicos y de negocio de la organización, y tiene que generar resultados en términos de beneficio
para el potencial cliente, para quien recibe este producto. ¿Para qué sirve? Pues creo que ya empecé un poquito con esto. Sirve para validar una hipótesis, es decir, yo creo que cuando nosotros emprendemos bajo una hipótesis, ¿sí? O sea, nosotros siempre tenemos esta idea maravillosa de hacer una página de hacer una aplicación de montar un local y al final creemos o tenemos esa hipótesis de que las personas lo necesitan, de que las personas lo van a utilizar, o de qué es lo que las personas esperan. Y la verdad es que la única forma de saber si esto es verdad es ellos utilizando esta oferta que nosotros estamos generando, ¿no? Evidentemente permite probar en el mercado la solución que estás planteando, permite lanzar un producto de forma mucho más rápido porque las iteraciones de desarrollo, sea cual sea desarrollo, no tiene que ver solo con tecnología, son muchísimo más cortas, por tanto, te permite conectar rápidamente y escuchar rápidamente al mercado y por supuesto, al ser la representación mínima de un producto, pues el riesgo es menor porque también el costo y el desarrollo fue muchísimo menor. Básicamente, ¿para qué sirve un MVP? Para escuchar en todos los sentidos, para escuchar principalmente el cliente o el potencial cliente y para escuchar tu propio modelo de negocio, para escuchar tus propias hipótesis y tus propios planteamientos. ¿Cómo construimos un MVP? Pues hay unos 5 elementos o unos 5 pasos que son claves para poder hacer este desarrollo. El primero, y creo que eso tiene que ver no con un MVP, sino con cualquier emprendedor, es tener claro cuál es el problema y la necesidad real. Yo voy a utilizar un caso real de unas mentorías que estuve haciendo hace poco a un grupo de jóvenes entre 16 y 17 años de un proyecto llamado Technovation, de un programa. Y básicamente el planteamiento de ellas era que ellas querían ayudar a los migrantes venezolanos que cruzan la trocha de Venezuela a Colombia. Y ellos planteaban, digamos, que el problema era que la gente pues se moría o desaparecía o era muy peligroso este cruce. Y esto no quiere decir que no sea un problema o una necesidad real, efectivamente lo es, pero eh, no es la base del problema, ¿sí? O sea, probablemente si tú utilizas otras metodologías como el árbol del problema o los 5 por qué, entiendes que empiezas a detallar, meterle la lupa un poco al problema y empiezas a indagar y te das cuenta que termina siendo algo más el problema o algo mucho más profundo y en ese abanico de porqués o en ese abanico de preguntas, de escalas hacia la profundidad del problema, puedes identificar potencialidades de soluciones que sean mucho más viables de validar o incluso productos más factibles para desarrollar. El segundo paso, luego que tienes claro cuál es el problema o la necesidad, es identificar los objetivos del negocio al desarrollar un MVP. El MVP aplica no solo para productos, llamando productos o tratando de entender productos para hacer una diferenciación como algo que sea físico o individual, es decir, desde un teléfono, una laptop, una cartuchera, un lápiz labial, un cuaderno, un curso que pueda ser digital o algo, o también a un servicio. Y aquí entraría de repente una formación o de repente entraría algún tema de consultoría o algo por el estilo. Entonces, entendiendo que a este punto donde estamos hablando de productos mínimos viables, ustedes ya tienen de alguna forma esquematizado algún modelo de negocio,
pues este producto mínimo viable te permite validar varios aspectos de ese modelo de negocio, y me voy a articular un poco con el modelo Canvas, ¿no? Un producto, cuando tú identificas los objetivos de negocio, pues entendiendo la estructura del modelo Canvas, pues lo primero que validas es tu propuesta de valor, ¿sí? A través de las, llamemos, características o funcionalidades del producto, entendiendo que esas características o esas funcionalidades están atadas a las necesidades o problemas que tú anteriormente definiste y que están planteadas dentro de tu propuesta de valor como una solución. Te permite identificar, validar o conectar con tu mercado objetivo o tu mercado potencial. Te funciona muy, muy bien para validar cuáles son tu flujo de ingreso, cuáles son las oportunidades, las maneras, las formas, incluso los números asociados a los ingresos. Y también, que es la parte que a veces los emprendedores no miramos muy a fondo porque nos falta un poco de educación financiera. Del otro lado nos permite identificar, porque es mucho más fácil definir los elementos de un producto cuando el producto es mucho más pequeño, pues cuáles son esos recursos, cuáles son las actividades que tenemos que hacer para desarrollar este producto, para desarrollar nuestra oferta de valor y atajar esto con costos y entender realmente, pues en ese sentido, cuál es nuestra estructura, ¿no? Una vez que tenemos todos estos objetivos definidos, que tenemos el problema bien claro, pasamos a entender cuáles son las funcionalidades imprescindibles que tiene que tener nuestro producto, y yo diría que en este sentido y en este punto empezar a establecer fases de desarrollo. Voy a poner un ejemplo con la repostería para que no nos enfoquemos solo en tecnología. Digamos que ustedes quieren montar un bakery, una repostería, creo que escuché, no sé si es chisme, si es verdad, que en Venezuela montaron una Granier, y voy a ponerlo en ejemplo porque aquí en España hay Granier y lo vinculo. O, ¿cómo se llama la cuestión de cafés que está ahí en Parque, cerca de Parque del Este, Amelia, algo así? Supónganse que ustedes van a montar un espacio similar a este, ¿no? Donde van a vender repostería, van a vender bollería, van a vender algunas cosas de esto. Entonces, ¿qué pasa si ustedes son increíblemente buenos haciendo estas tortas fabulosas tipo bodas de 5 pisos, los novios, una cantidad de animalitos y cosas y decoraciones? Eh, pues hacer esto probablemente te cueste mucho, requiere muchos recursos, requiere no solo en términos de materia prima, harina, azúcar, fondant, etcétera, 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 sino también requiere mucho de tu tiempo. No sabes si va a gustar, si no va a gustar, no sabes incluso calcular realmente cuánto te va a costar. Pues bueno, no vendas la torta completa. Pongo el caso de la torta de bodas, que la verdad es que no entraría mucho en una Granier, pero como para ejemplificar un caso muy grande, y no vendas la torta, sino ofrece un cupcake, ¿sí? Y en el cupcake, que es tu producto mínimo viable, estás validando, por ejemplo, sabores. Si se te ocurre ponerle algún adicional de decoración, estás validando la decoración, estás validando precio, estás validando las actividades, estás validando tus recursos. De alguna manera, proporcionalmente pudieses establecer que si te tomó X cantidad de tiempo de recursos hacer un cupcake, proporcionalmente llevar eso a una torta un poco más grande, te podría tomar otra cantidad de recursos X, ¿no? En la tecnología, pues en vez de hacer una aplicación para un e-commerce, puedes tener un landing, puedes trabajar con formularios de Google y tener un WhatsApp Business. Y de hecho vamos a hablar sobre el marketplace de la zanahoria en un ratico para que lo veamos.
Una vez que, otra vez, tenemos definido estas funcionalidades imprescindibles, hemos definido las fases en las que vamos a ir validando estos elementos o estas funcionalidades, porque también de repente si haces el cupcake, pues al principio validas es el sabor, ¿sí? Y haces distintos sabores y se te ocurre ponerle, no sé, whisky o coñac o cúrcuma o algo así que sea como muy, muy exótico. Y en otra fase, una vez que ya los sabores están validados, que el mercado los aceptó, que tú sabes que la gente está dispuesta a pagar por eso y cuánto está dispuesto a pagar eso y cualquier otro elemento que quisieras validar en ese caso, pues pasas entonces a poner ese cupcake de cúrcuma con una matica arriba, con una capa de fondant, en una copita de chocolate, etcétera, etcétera. Y una vez que tenemos esto, que ya identificamos el objetivo del negocio, que tenemos claro los problemas, entonces definimos cuáles van a ser nuestras métricas, cómo medimos, no quiero utilizar el éxito, pero cómo establecemos los resultados, cómo yo sé que ese plan que hemos diseñado de llevar este producto mínimo viable al mercado, este plan de validar las funcionalidades imprescindibles, de entender cuáles son los objetivos, cómo sabemos si está bien o si está mal, si dio resultados, si no dio resultados, y cuáles son las métricas que te van a indicar a ti, entre comillas, y lo coloco entre comillas, porque pues en este caso no existiría textualmente un resultado positivo o negativo, pero bueno, que bajo tus estándares estén en un escenario positivo o negativo, ¿sí? O sea, que haya una buena tasa de aceptación, o que al contrario, pues las personas no les haya gustado. Y hago este entre comillas con el tema de los resultados porque la verdad es que cuando tú estás testeando o cuando estás validando, lo que tú considerarías negativo, que es que las personas no acepten este producto, pues también es positivo para ti porque, otra vez en el ejemplo del cupcake, el que hayan rechazado el cupcake de cúrcuma fue muchísimo más barato y te costó muchísimo menos recursos que haber hecho una torta de 5 pisos de cúrcuma, ¿no? Entonces, al final no termina siendo nada negativo. Y por último, entonces, cómo tú registras todo este proceso que has diseñado, cómo registras el feedback, estas métricas claves, cómo registras este espacio y cómo defines o cómo planeas la implementación de las lecciones que aprendiste de toda esta iteración para mejorar la siguiente fase o las funcionalidades actuales y seguir sumando funcionalidades o al contrario, porque también puede pasar, volver al punto uno de reevaluar si no fue que entendí que el problema no quedó tan claro como tú considerabas. Y que la solución que estás planteando no es específicamente la solución que esperan las personas y volver a hacer todo el proceso, ¿no? Vamos a parar un segundo que tengo acá unas preguntas. Si hay Granier, mira, fíjense, sí, qué cool que haya Granier. Entonces, primero diseñamos, elaboramos y elaboramos un prototipo. Sí, o sea, digamos, primero yo creo que hay un tema estratégico. No tienes producto mínimo viable que desarrollar si no tienes al menos un esbozo de tu modelo de negocio, porque el producto responde al modelo de negocio, ¿sí? O sea, si tu oferta de valor es enseñar a las personas para superar la brecha digital, por ponerles un ejemplo, eh, oye, que tú generes, no sé, tortas, no lo va a ayudar, pero si tú, y pongo este ejemplo porque, por ejemplo, yo lo hago, si tú lo haces a través de espacios de formación, tendría un poco más sentido. Y ya dentro de esta premisa de que tu producto sea un espacio formativo, pues entonces, si son personas que tienen problemas con la brecha digital, una característica interesante es cómo haces un producto digital con personas que tienen problemas de brecha digital. Y eso es lo que justamente vas validando, ¿no? Y vas llegando como a un
prototipo. La idea de esta metodología es básicamente, y se los colocaba al principio, es que falles rápido y falles barato. Es decir, que no te tardes un año construyendo un proyecto para irle a preguntar para validar con el potencial cliente si le gusta o no, y que después tengas que echar para atrás un año de desarrollo o sí, de desarrollo general, sea cual sea el área, y volver a empezar, ¿no? Porque hay algo importante en el emprendimiento que es el timing. ¿Cómo podemos identificar cuál es el perfil de tu cliente ideal o potencial? Diana, eso es otra clase. Yo la verdad es que no soy experta en temas de mercado, pero algo que yo utilizo mucho para, para, para de alguna manera empezar a identificar el cliente potencial y después de ahí ir a hacer una especie de embudo y ir calando en tu cliente específico es, una vez que tú tienes de alguna manera esta hipótesis de problema, ¿sí? Tienes identificado, y voy otra vez a poner el ejemplo de la brecha digital porque es algo con lo que trabajo. Tú entiendes, y además está súper documentado, que existe una brecha digital, ¿sí? Que hay una falta de equidad en las oportunidades relacionadas a la accesibilidad del mundo digital, a todo lo que refiere con el tema de Internet. Entonces, esto está causando problemas en distintos segmentos, en distintos sectores y en distintos potenciales clientes, tipos de clientes. Entonces, si ya tú tienes esa hipótesis, empiezas a validar, por ejemplo, y dices, bueno, investigas mucho, ¿no? Está muy documentado y eso es algo que yo he hecho mucho, de entender cómo se define, por ejemplo, la brecha digital, dónde están identificados los tipos, grupos vulnerables en referencia a esto, y sobre eso vas vinculando estas oportunidades con tus capacidades, con tus talentos y con tus recursos, ¿sí? Y de ahí pues empiezas a utilizar productos mínimos viables para ir validando que tu oferta de valor, la forma en que tú consideras que puede ser solventada esta necesidad, tenga sentido. Por ejemplo, yo de alguna, o aproveché una oportunidad con una organización venezolana para definir un programa formativo de competencias digitales conectadas con el desarrollo de emprendimiento con mujeres de base. Entonces, son mujeres con poca accesibilidad a contextos o entornos digitales, y esto me permitió poder entender cuáles son realmente las necesidades, cuáles son los espacios complejos, más allá de la falta de información o de conocimiento en las competencias, y empezar a hacer adaptabilidad a la formación para luego poder escalar. No sé si respondo de alguna forma tu pregunta. El tema del cliente es un poco más complejo que eso, pero digamos es un esbozo. Y si uno desea pasar del entorno digital a uno local, eso es una bonita experiencia porque normalmente, y si te entiendo bien, normalmente la tendencia es pasar de lo físico a lo digital y no de lo digital a lo local, pero eso también funciona. Está digamos, pon un elemento, tú tienes, no sé, voy a identificar un e-commerce, ¿sí? Tú empezaste con un proyecto e-commerce y vendes merchandising, vendes camisas y tal, no sé qué más. Bueno, pues básicamente tú en vez de montar un local, ya tienes una ventaja, y es que tu e-commerce funciona de alguna manera como producto de validación para este siguiente paso que es local. Y yo no creería que en este caso tú necesitarías generar un producto mínimo viable para validar el modelo de negocio, porque ya en el entorno digital técnicamente lo deberías de tener validado, sino necesitarías generar espacios de conversación y escucha con ese cliente cautivo o ese cliente que ya tienes, para entender si la oportunidad de pasar a un lugar tradicionalmente o físico realmente es de valor o es de interés para ellos. Si es al revés, pues pasa lo mismo, ¿no? O sea,
Si ya tú tienes un local, pues lo primero que parte es por entender si existe una necesidad o una tendencia real de tu cliente de pasar a un entorno digital. Si tu cliente en este caso tiene las capacidades para pasar a un entorno digital y teniendo ya esa cartera de clientes, utilizas metodologías de validación hacia entender el mercado, que no necesariamente es un producto mínimo viable, y luego sí puedes empezar a desarrollar otra vez el mercado, el marketplace de la zanahoria, que ya lo vamos a ver, o un landing o alguna estructura digital que esté mucho más adaptada a las características de tu cliente, que te permitan empezar a medir esa experiencia, porque pasar de lo digital de lo tradicional a lo digital tiene ciertas características, y es que una de las principales es que las personas tienden a creer que el mundo digital, si no es gratis, es más económico que el mundo físico. Entonces la expectativa de tú comprar un libro en Amazon y que sea más económico por ser Amazon, por ser digital, que en una tienda física, pues es muy alta. Y en algunos casos, en la mayoría de los casos, eso puede ser real por temas de estructura de costo, y en otros, la verdad es que no necesariamente tiene que ser así. El producto mínimo viable no es y comparto, aprovecho el comentario de Andrés para comentar que el producto mínimo viable no es un producto digital, ¿sí? Esto aplica, como les comenté antes, en un espacio análogo, un espacio tradicional como un bakery, como una granier, y aplica evidentemente a un espacio digital, porque de ahí es que esto sale de una metodología llamada Lean Startup. Mientras más rápido se falle, más rápido se corrige y se cuentan con recursos que se deben gestionar eficientemente. Si fallo bajo costo, tengo un recurso para lanzar un producto mínimo viable validado. Es muy lógico hacerlo así. Sí, Mari, yo espero que el ejemplo que voy a colocar acá, pero igual no voy a decir nombre, la persona no se moleste por decirlo. Yo hace, creo que un par de años o así, se acercó a mí una emprendedora en uno de estos eventos de emprendimiento y me decía que quería conversar conmigo porque había invertido, la verdad es que no recuerdo la cifra, pero pongamos algo así como eh, $50,000 en desarrollar una página web, ¿no? Que tenía unas características. Y a mí eso me pareció tan absurdo que mi único feedback en ese momento fue, o sea, no sigas invirtiendo plata. Porque tienes un año, $50,000 invirtiendo en una página y tú no tienes ni idea, porque no tienes ni la más remota idea si a la gente le interesa esa página. Y es desde el aspecto más absurdo, que no es tan absurdo, pero que se pudiese considerar muy simple, como la usabilidad, los colores de una página, de la forma en que está navegada, la manera en donde colocas el logo, el iconito, la cosa, hasta digamos, dinámicas más complejas como las peticiones a un servidor y las solicitudes que tienes que hacer para la escalabilidad de ese modelo. Entonces, es loquísimo. Macario Castillo, ¿cómo transfieres ese conocimiento de MVP a potenciales emprendedores con mínima escalaridad? Con mínima escolaridad. La verdad es que, Macario, no tengo muy claro cuál es tu pregunta, pero creo que la metodología del producto mínimo viable termina funcionando casi exactamente igual. Cuando Aymara comentaba el tema de la transversalidad del emprendimiento, sí existen teorías que son transversales para cualquier proyecto, ¿sí? Digamos, todos tienen que tener un modelo de negocio, todos tienen que tener un producto, un servicio, etc. El tema es que las realidades de cada proyecto son distintas desde la concepción de la idea hasta el mismo contexto donde se desarrolla. Entonces, las formas de hacerlo normalmente no siguen el mismo 1, 2, 3, ¿sí? Los conceptos generales están ahí, pero hay que reinventar mucho e innovar mucho en el cómo implementar. Como les comento, o sea, Venezuela es uno de esos casos donde hay que ser bastante innovadores en el cómo hacer las cosas, porque no se cumplen los estándares de empresarialidad. Si Macario, me explicas un poco a profundidad
¿A qué te refieres con emprendedores con mínima escolaridad? O sea, que no son bachilleres, que sí, o sea, que no tienen formación, ¿sí? Digamos, me explico, ¿te refieres a eso? Si es así, voy a esperar tu validación para ver si estoy en lo correcto en lo que interpreté con tu pregunta. Pero otra vez, el contexto es el mismo, ¿no? Probablemente utilizar preguntas más, preguntas no, palabras más claves, más comunes, más cotidianas, conceptos más, no quiero sonar eh, peyorativo con lo que voy a decir, pero conceptos más estándares eh, y, y aplicarlo a su realidad. Yo creo que algo que es muy importante con el emprendimiento es que cuando nosotros hablamos de producto mínimo viable y conceptualizamos un producto mínimo viable, tú puedes entender a sí mismo el concepto, ¿sí? O sea, decir, ok, el producto mínimo viable es la mínima representación de un producto, porque literalmente es eso, pero que hablemos de la implementación de esto en un cupcake o en una aplicación es distinta. Creo que Francisco está levantando las manos y eso quiere Con decir que gusto, Karina. No, probablemente... no, para nada. Puedes continuar. Lo que Ah, quería es que está una sección de preguntas y respuestas que es paralela al chat y ok. ciertamente Macario había comentado la misma pregunta. Creo que Macario se refería a Karina y puedes continuar ahorita todavía 15 minutos más, un poco al aprender a emprender. Yo creo que va dirigido hacia ese tema de verdad, de cuál es el impacto que está teniendo toda esta movida emprendedora de innovación en Latinoamérica, en Venezuela, con el tema de generar cultura en el emprendedor como tal. Fíjate, acá un espectador preguntaba, son preguntas que te han hecho antes de seguir avanzando en el chat para darles, están desde temprano incluso, y un espectador te preguntaba que si consideras que el MVP en un servicio o sea, si otras personas lo tienen también en otro servicio similar, ¿cómo podría entonces generarse, por ejemplo, un MVP diferenciado? ¿Cómo generar valor agregado y diferencia cuando es en servicio? ¿Qué opinas de eso? Es una pregunta que te dejaron aquí hace Em, tiempito. ahí el tema no está en el MVP o en la metodología del MVP, ¿no? El elemento diferenciador es un espacio que debe ser definido desde el modelo de negocio, no desde el producto mínimo viable. Es decir, la innovación de Uber no está en la aplicación, ¿sí? La verdad, o sea, la aplicación responde al modelo innovador, a la propuesta innovadora. ¿Me explico? Entonces, eh, el punto está en que cuando tú emprendes y entiendes realmente, y por eso yo hago mucho foco en esto, cuando tú entiendes la verdadera necesidad o el problema del grupo de individuos que están vinculados a ella, y tienes esa capacidad de generar empatía y escucha, plantear la solución, normalmente es el espacio más fácil de emprender. Y esto lo digo es porque los emprendedores tienen esa habilidad de crear, de generar ideas. Entonces, la innovación la veo un poco más vinculada a la respuesta al modelo de negocio que en el producto mínimo viable. Si quieres innovar en el modelo, en el producto mínimo viable, probablemente es en la estrategia, o sea, porque para innovar no necesitas, no sé, inventar la rueda, ¿sí? O sea, en el producto mínimo viable, o sea, no se trata de hacer una cosa que ya no existe. Tú puedes validar y te voy a poner un ejemplo, si tú eres una empresa consultora y uno de tus procesos es que necesitas hacer un diagnóstico, tú puedes hacer un producto mínimo viable de un diagnóstico a través de un formulario de Google Form. ¿Sí? La innovación no está en el formulario, sino en el proceso de adaptabilidad de cómo planteas el producto para que el elemento costoso de la consultoría, que es el tiempo del consultor, se vea disminuido al recibir
las respuestas que son claves a través de un formulario donde probablemente el tiempo invertido del consultor sea muchísimo menor. No sé si respondo con esto tú lo que me Es lo que preguntaban. le preguntó a la persona. Bueno, excelente, lo puede validar también por el chat. Invitamos a la persona. Fíjate, simplemente ya para finalizar estas 4 preguntas que estaban por la otra parte de seminarios web, creo que también son afirmaciones y lo contestaste para mí cuando, por ejemplo, Xiomara nos pregunta que si podemos validar a través de mini encuestas, creo que lo acabas de contestar, ciertamente es apropiarse de la metodología, ¿no? De lo que ofrece la estructura del MVP. Considero que queda respondida esta pregunta. También hay una persona que afirma o pregunta si el MVP es como una especie de estudio de mercado. Ya también creo que lo No. aclaraste, no lo es. Sin embargo, obviamente ayuda a conocer qué camino podemos tomar, hacia dónde nos podemos dirigir. Y también hay una especie de, Stephanie pregunta o afirma, dice que también vendría siendo como una prueba piloto, pero llevado al mercado real, creo que también queda brevemente contestado. Entonces, bueno, Karina, te dejo otra vez el micrófono. Un abrazo. Gracias. Quiero relacionar esas consultas. Digamos, sí es una prueba piloto, probablemente no como estamos acostumbrados a manejar las pruebas pilotos, aún mucho más segmentadas de esta prueba piloto. O sea, lo importante es que si tú eres una empresa consultora y necesitas otra vez hacer un diagnóstico, y el diagnóstico que tú tienes definido tiene 5 fases, 700 preguntas y tal, pues normalmente empiezas a reducir esos espacios para ir poco a poco introduciendo el elemento con el cliente, y lo más importante es que el cliente vea valor de una vez. Por eso y ahí atajo con el tema de la encuesta. El MVP no es una encuesta y no es un estudio de mercado, porque cuando tú haces un estudio de mercado recibes información, ¿sí? Y cuando tú haces una encuesta, tú recibes información y eso está bien para el negocio, pero no generas ningún valor al cliente. O sea, en ese momento que tú estás generando la encuesta, pues el cliente te está respondiendo una cantidad de preguntas y eso genera una data que tú conviertas en información, y esa información la transfieres y la desarrollas a conocimiento, y con eso tomas decisiones de lo que quieres hacer con el proyecto. Pero no hay usabilidad, no hay funcionabilidad para el cliente y no hay resultados para el cliente. Entonces, y esta pregunta te la voy a responder con la lámina que estoy compartiendo en estos momentos. Aquí planteamos la hipótesis que las personas necesitan moverse, ¿sí? Ese es el problema. Las personas necesitan moverse de un punto A un punto B. Evidentemente, la respuesta lógica sería generar un vehículo, cualquiera de su tipo, para que esta persona se pueda trasladar del punto A al punto B. Entonces, si no se trata de validar la solución que tú quieres plantear, en este caso tú quieres plantear un carro, ¿sí? Y para validar el carro, tú no empiezas a decirle a la gente, bueno, para ver si te gusta el carro, primero te va a presentar el caucho. ¿Qué tal este caucho? Cuéntame. ¿Te gusta? ¿No te gusta? No sé qué. El cliente te va a decir, es un caucho. O sea, ajá, de pinga, chévere. O sea, no hay nada que tú me puedas decir ahí, y evidentemente va a generar frustración porque yo te estoy diciendo necesito movilizarme y eso no me ayuda a movilizar. Bueno, está bien, te planteo dos carros, dos llantas, perdón, dos cauchos. Me pasa lo mismo, o sea, no me estás brindando la solución. Bueno, dale, a las dos ruedas que te di, ahora le voy a poner una tablita. Oye, no, o sea, no es lo que yo te estoy pidiendo, porque yo ahí no me puedo sentar, no me puedo movilizar, no tengo forma de manejarlo, de conducirlo, de controlarlo. Hay una cantidad de factores que no me prestan a la solución que me estás brindando. Y entonces después dice, bueno, está bien, ya que nada de esto te gustó, sí, recibí probablemente información en el proceso, pero no fue funcional para ti, aquí está el carro. Entonces, coño, terminas pasando 6 meses, un año, 10, no sé, haciendo esta interacción con el cliente, donde el cliente
3/4 partes del proceso está molesto porque no está viendo un avance en su solución, porque la verdad no le estás presentando nada, hasta que al final tú, como ya recibiste la data que tú querías recibir y lo hiciste de forma económica, porque primero hiciste el caucho, después al final terminaste haciendo el carro, y en el proceso recibiste toda la data que tú querías recibir, es decir, ese estudio de mercado o esa encuesta, entonces pasas 3/4 del proceso con el cliente molesto. ¿Qué sí es diferente? Bueno, que si yo te estoy planteando que mi problema es la movilidad, bueno, tú te puedes movilizar caminando, o sea, probablemente ese sea el espacio cero, ¿no? O ese momento cero. Ajá, pero digamos, eso no es una solución que tú me estés planteando porque yo ya sé caminar. Bueno, chévere, entonces, toma, aquí tienes una patineta. Sí, sí, está bien, tiene sentido, me permites movilizarme, ¿ok? Y con unas características o con un beneficio mayor al natural que es caminar, pero al final tiene sus complicaciones, ¿no? De repente no es lo que yo quiero, de repente no tengo las habilidades, de repente no tengo las capacidades, bueno, soy malísima con el equilibrio y esa sería yo, me mato cada vez que me monto en una cuestión de esta, es muy difícil de controlar y tal. Ah, bueno, entonces te voy a poner un manubrio para que tú lo puedas manejar muy bien. Bueno, ya Karina aquí se emociona un poco más porque el monopatín está mucho más interesante, tienes mayor control, sí que es cierto que me permite movilizarme, pero probablemente aquí todavía la necesidad no está completa porque me permites moverme de un punto A a un punto B, pero en un espacio muy corto, con una rentabilidad muy corta, con una eficiencia muy baja, etcétera. Bueno, chévere. Entonces, ¿qué tal si mejor entonces una bicicleta? Vale, perfecto. Y les voy a poner este ejemplo. Este ejemplo es perfecto para los problemas de movilidad de las ciudades y en referencia a los modelos de renting de carros, de monopatines, de bicicleta y de todos estos espacios que son renting comunes, ¿no? O sea, yo tengo el problema de que me quiero movilizar y pues bueno, en este caso el paso uno no existe, pero si tu problema es movilizarte de un punto uno, de un punto A a un punto B que queda corto, en una ciudad que no hay mucha cuesta, donde no hay mucho tráfico, aquí tienes el monopatín, ¿vale? Pero ese monopatín probablemente te va a funcionar en un momento determinado. Si no, tienes la oportunidad de hacerlo en una bicicleta, te da mayor alcance, te da mayor rentabilidad, te da mayor autonomía, mayor gestión, ¿sabes? Todo esto. Eh, estás mejorando, ¿sabes? Estás como generándome más beneficios y en todos estos procesos yo te estoy pagando, tú estás recibiendo data y yo te puedo estar pagando porque me estás generando un beneficio. Ya entonces después vienes y me dices, bueno, ok, si no te sirve el monopatín, no te sirve la bicicleta en su totalidad, porque si hay elementos o factores o funcionalidades de esto que te está, que te está funcionando, hay objetivos que están siendo cumplidos, hay métricas que están siendo identificadas y vamos haciendo estas iteraciones, pues aquí tienes la moto. Ah, mira, oye, esto ya me da más autonomía, a ti te genera mayor rentabilidad, etcétera, etcétera, hasta que probablemente llegas al punto final que era el carro. ¿Sí? No sé si estoy siendo lo suficiente explícita con el ejemplo, pero básicamente la intención es que fíjense que en todo momento el MVP es funcional para la persona, de repente no en todo momento cumple al 100% el problema o cubre el 100% el problema, pero sí vas generando valor a esa necesidad y en el proceso que vas generando este proyecto, que está siendo menos riesgoso, está siendo menos costoso, vas recibiendo data que te permite iterar, que te permite generar lecciones aprendidas, que te permite crear nuevas funcionalidades y vas escuchando cuáles son esas necesidades que tiene el cliente real. Yo creo que no les voy a colocar el video porque cuando las personas hacen una charla, conferencia o formación y ponen un video en YouTube, a mí me fastidia bastante, pero se los voy a colocar acá para que puedan ver el ejemplo del marketplace de la zanahoria. Y se los resumo en por qué tú tienes que gastarte 2.000, 3.000,
no sé, 5.000 euros en un e-commerce, dependiendo del alcance que quieras darle al proyecto, si para vender zanahorias, si tú puedes hacerlo a través de un formulario de Google y de WhatsApp Business. Al final, el cliente, siempre y cuando tú resuelvas su necesidad y generes valor, a él no le interesa si tú tienes detrás una inteligencia artificial, si tienes impresoras 3D haciendo las zanahorias o si tienes drones haciendo los envíos, con tal de que tú resuelvas mi necesidad eh, y además generando valor, que es que yo quiero zanahorias. Yo quiero o necesito zanahorias, porque voy a hacer una torta de zanahoria y las necesito ya. Entonces, bueno, si yo te hago el pedido y tú respondes por un WhatsApp Business y tú montas esto en un formulario y este formulario le llega al campesino y el campesino saca la zanahoria, la lava y la monta en una moto y me la trae, para mí ese proceso es transparente. A mí lo que me importa es que tú estás solventando mi necesidad, tú estás generando la oferta de base a mi necesidad, que es que yo necesito zanahoria, y que probablemente ahí estás generando algún elemento o en alguna ventaja competitiva, algún elemento diferenciador que esté vinculado a eficiencia, rentabilidad, calidad, algún otro valor relacionado con el producto. Ya después de que la gente sabe que a ti te encantaron esas zanahorias, y tú validaste tu proceso, tienes claro no solo el tipo de cliente, el contacto con tu cliente y cómo se maneja el cliente, sino internamente sabes cómo comprender y empezaste a rentabilizar entonces ahí te pones a invertir en un landing, te pones a invertir en otros productos que recojan las lecciones aprendidas que tú vienes desarrollando con el marketplace de la zanahoria. Y lo haces con el mejor inversionista que puede tener un emprendedor, que es un cliente. Así que pues básicamente eso, ¿no? Les comparto un caso de éxito, el famoso Airbnb, pues básicamente estos dos chicos que empezaron con esta famosa cadena de hostelería, de hospedaje, se plantearon en algún momento que no tenían dinero para seguir pagando su piso, su habitación, el alquiler del loft en donde vivían y se les ocurrió ofrecer a personas que probablemente estaban en la misma situación, que tampoco tenían para pagar un loft o incluso una habitación, ofrecerles un colchón inflable en la sala de su casa o un sofá que incluyese un desayuno. Y con esta prueba, no solo ellos empezaron a pagar el alquiler o completar, digamos, los ingresos para pagar el alquiler de su loft, sino desarrollaron hoy una de las empresas de hostelería más importantes del mundo, compitiendo en términos de valor con grandes cadenas como Marriott, NH y incluso la cadena Hilton, sin tener ellos como parte de los activos de la empresa un solo edificio o una sola habitación. Eso es el ejemplo, el colchón inflable es el producto mínimo viable de Airbnb. Espero que esta información les haya sido de valor y nada, los escucho y compartimos preguntas. Karina, buenísimo. Pueden todavía unos 2 minuticos más escribir. De verdad que muy contento con tu exposición, con tu ponencia. Parece mentira, mejor dicho, que en tan poquito tiempo, ¿verdad? Se puede profundizar con una cápsula y cómo puedes coadyuvar a que muchas personas que aquí te están escuchando hoy se lleven esta cápsula y la puedan implementar. Ya estamos en la hora, yo creo que las preguntas las hicieron sobre la marcha, dada tu dinámica, por eso que al principio, como tú comentabas, cada ponente marca la pauta. La semana pasada también fue igual con nuestra amiga
con todo este mes maravilloso que Karina, gracias a Karina y todo el movimiento de la comunidad Emprende Caracas, tuvimos 5 ponentes maravillosas, tuvimos 5 temas trascendentales que marcaron pauta. Acá también están los amigos de la Dirección de Egresados. Este foro se conceptualiza y se lleva a YouTube. Nos apoyan con la elaboración desde la Dirección de Egresados. Es decir, tu mensaje no solamente finaliza hoy. Yo creo que aquí has generado impacto positivo en toda la audiencia que estuvo conectada. Seguramente te van a contactar. Por favor, síganla en sus redes sociales, que tienen muchas cosas espectaculares que compartir. Karina es una gran promotora del ecosistema emprendedor en Venezuela. De verdad que yo la sigo desde hace mucho tiempo. Y es verdad un honor haberte tenido antes. Yo digo que para nosotros este foro temático desde el CIUCAP es también una especie de validación de lo que quieren las personas. Y fíjate, las personas que están conectadas, que te siguen. Y acá no solamente tenemos personas, tenemos panelistas que te están siguiendo. Es decir, se enteraron de tu charla y quisieron venir hoy para escucharte. Tenemos al profesor Joel, al profesor Hernán, al profesor Vladimir, que es nuestro coordinador del Centro de Innovación, al profesor Francisco, tenemos a Maripil, tenemos una gran cantidad de personas que son recurrentes en el tema. Karina, yo creo que de verdad muchísimas gracias, agradezco que estés haciendo el esfuerzo desde España de conectarte por la hora de la diferencia horaria. Quiero invitar a nuestros queridos espectadores a que no se pierdan, ya no es Julio Emprendedor, es el maravilloso mes de julio con el tema legal, que la semana que viene tenemos a una firma también que se llama Interjuris, que está en España, pero son venezolanos, excelente. Después tenemos el tema de la propiedad intelectual y después vamos a cerrar con 2 temas maravillosamente que tocan el tema de financiamiento. Entonces, esta es tu casa, Karina. Si quieres cerrar con alguna frase para esta maravillosa audiencia que todavía sigue acá en pie, nos encantaría oírte un consejo, algunos tips, o sea, que nos recomiendas en esta coyuntura tan difícil del venezolano. Lo primero, agradecerle a LOCAP por permitirme ser parte de esto, agradecerles por unirse a cada iniciativa que busca mantenernos articulados. Yo la verdad es que creo que es la única manera de hacer país, hacerlo juntos. A los participantes agradecerles muchísimo que hayan estado acá. Espero este espacio haya sido de muchísimo valor. Me pueden contactar y les dejé mi correo electrónico, en mi página web. Estoy subiendo ahora, más que antes, la verdad, contenido. Hay un ebook nuevo sobre competencias digitales para emprender. Y en mi Instagram, sinel.com, que hubo un error ahí, pues también me pueden seguir. Voy a estar un poquito más activa. No solo para acciones de emprendimiento para Venezuela, sino también para Latinoamérica y España. Los invito a seguir, a perseverar. Si emprender es más un estilo de vida que una carrera, y se asemeja más a una montaña rusa que a un espacio, digamos, como todos esperan, de cuando ves el Airbnb no montado y con todos esos millones, no te das cuenta, o a veces no internalizamos que son empresas que tienen más de 20 años haciendo cosas para que hoy estén donde puedan estar. Entonces, es un camino de aprendizaje. Yo les voy a dar 2 frases que la verdad es que no son mías, son de una gran promotora también del emprendimiento venezolano, Dunia Barnola. La primera es que para poder emprender hay que aprender. Esto es un proceso de aprendizaje continuo, y creo que Internet es el mayor recurso del que podemos disponer todos. Investiguen, lean, escuchen podcasts, videos, no importa el formato que a ustedes más fácil se les haga. Y por otro lado, felicidades a los que madrugan a las 5 de la mañana, y no quiero ser antipático con esto, pero emprender no es despertarse temprano ni ser muy proactivo. Un emprendedor, y esta frase también es de Dunia, un emprendedor es un pichón de empresario. Nuestro objetivo no es ser emprendedores con 20 años de experiencia, sino ser un empresario dentro de 20 años. No es cool tener 20 años siendo emprendedor, porque probablemente ahí hay una falla en tu modelo de negocio que nunca pudiste capitalizar. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo
de la UCAP y pues nuevamente disponible todos mis espacios digitales para conectar con ustedes y cuando quieran, ustedes saben que Con aquí estoy gusto, Karina. Muchísimas para seguir gracias. haciendo. Feliz noche, enhorabuena, como dicen los españoles. Muchísimas gracias, bendiciones para todos. Gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene. Muchas Feliz gracias. tarde, Un noche. abrazo. Hasta Hasta luego. luego.